Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este live en el cual hablaremos sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos a dar una pequeña introducción sobre los Evangelios, vamos a platicar sobre de esto y vamos a leer el primer capítulo del Evangelio según San Mateo y vamos a hablar también del tema de los registros akáshicos, cómo es que todo esto puede ser tan dañino y perjudicial. ¿Y en dónde está escondido el engaño del demonio en estas prácticas? Vamos a comenzar haciendo nuestra oración, como todos los días. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades, con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de todos los pueblos, de todos los ángeles santos y benditas ánimas del purgatorio, especialmente de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, para que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales, y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio, a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú, y demás formas de brujería, herejía, blasfemia y sus actos, maldiciones, brujerías, trabajos, sortilegios, hechicerías, y demás actos de venganza, para que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión en vivo, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico, amado Padre, que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y envía al Espíritu Santo para que nos ayude a tener entendimiento de todos los temas que se tratan, y que nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Buenas tardes, Yesenia, bendiciones. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los evangelios, que en realidad es un solo evangelio en distintas versiones. La escritura de los evangelios comienza con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con su mensaje, con todas las enseñanzas que les dio a sus discípulos, y después esta enseñanza que nos da con su muerte, con su resurrección y con la ascensión al cielo. Esto sucedió alrededor del 27 al 30 después de Cristo, en estos años. Después viene el anuncio de la salvación, que se da después de Pentecostés, cuando los apóstoles se llenan del Espíritu Santo y entonces empiezan a predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los judíos, pero también a los paganos. Y entonces tenemos estas dos vertientes de la transmisión del Evangelio. Primero, a los que se habían convertido a Cristo y que se reunían en comunidades cristianas. Y también a los no creyentes, a los del pueblo hebreo y a los paganos. Todo esto generó cartas, generó escritos, generó distintas colecciones de escritos que fueron recopilando toda la tradición de la iglesia, en donde tenía tanto los mensajes que había dicho nuestro Señor Jesucristo, como las enseñanzas que habían hecho los apóstoles, y cada uno escribió distintas versiones de su evangelio. A estas colecciones escritas que se tenían en estos primeros años se les ha llamado la fuente Q,
Y a partir de ellos, los evangelistas escribieron sus evangelios ordenando toda esa información que estaba en estos textos. Tenemos así el Evangelio de San Marcos, que se escribe en Roma alrededor del año 64 a 70. Tenemos el Evangelio de San Lucas, que se escribe, se tiene la idea de que se escribió en Corinto alrededor del año 70 a 80 después de Cristo. Tenemos el Evangelio de San Juan, que se cree se escribió en Éfeso entre los años 90 y 100. Y tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también toman información de estos escritos, de estas colecciones, que primero fueron tradición oral y después se vuelven tradición escrita, que se escribe alrededor de los años 80 a 90 después de Cristo. Y tenemos el Evangelio de San Mateo, que es el que vamos a empezar a leer, que se cree se escribió en Antioquía alrededor del año 70 a 75. Tenemos también fuentes de revelación privada a través de los cuales la Virgen ha explicado cómo se escriben estos evangelios. Y tenemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, que hace o nos habla muchas cosas sobre la Santísima Virgen, porque la fuente principal que tomó San Lucas para escribir este evangelio fue preguntarle directamente a la Virgen las cosas, y él tomó la información y la escribió, además de estas colecciones que tenían escritas. Entonces vamos a ver el evangelio que viene de una palabra griega, ¿sí? Esta palabra griega, que es evangelium, significa gran noticia o buena nueva. Es la buena nueva que se anuncia a los pueblos. Es lo que Jesús les explicaba a sus primeros discípulos, y ellos aceptaban con alegría su mensaje y lo volvieron parte de su vida. Para los discípulos, las enseñanzas de Jesús y el recuerdo de los signos, de los milagros que había hecho y de esas enseñanzas que había dado, eran un gran tesoro, y ellos lo querían compartir con todo el mundo. Por eso tuvieron la necesidad de escribir todo aquello que Jesús había hecho, o al menos lo más importante. Los evangelistas presentan a Jesús anunciando la buena nueva de la llegada del reino de Dios. Jesús en el Evangelio va a decir: anuncien el reino de Dios. Y la Biblia nos va a presentar 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Si nosotros vemos la tradición, también tenemos evangelios apócrifos: el Evangelio de Santiago, tenemos un evangelio que se cree que fue escrito por Judas Iscariote, tenemos evangelios que se cree fueron escritos por Santa María Magdalena, que sin embargo, por el contenido de estos evangelios, la Iglesia no los ha tomado como inspirados. Sin embargo, no nos prohíbe leerlos, en ellos encontramos información importante. Hay evangelios en los que tenemos, por ejemplo, los padres de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, y nos hablan de su concepción inmaculada. Sin embargo, como la Sagrada Escritura es esencialmente la historia de la salvación y la vida de nuestro Señor Jesucristo, no se toman dentro de los cánones de la Biblia, dentro del canon de la Biblia, por contener información adicional que no es de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver que todos los evangelios provienen de una tradición, que esta tradición oral fue transmitida por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que se llevaba a las comunidades cristianas. Todos van a seguir un ideal común que tenía sus raíces en la predicación cristiana primitiva y que tiene como centro y como lo máximo el relato de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que anunciaban los primeros discípulos. Y tienen como fin proclamar la salvación y proclamar el reino de Dios, el reino de Cristo sobre la tierra, por lo que son auténticas catequesis, enseñanzas que vienen del mismo Señor Jesucristo, del mismo Dios. Son un testimonio de la fe de los discípulos, y quienes lo escribieron querían comunicar la experiencia que había cambiado radicalmente su vida
y de manera semejante quería que la vida de todas las personas cambiara igual que la de ellos. Los evangelios se escribieron, como lo habíamos visto, como se los expliqué, entre los años 70 y 90 después de Cristo. Esto es alrededor de 40 años después de la predicación dada por nuestro Señor Jesucristo. Y se da en tres etapas la formación de estos evangelios. En la primera etapa tenemos la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. En una segunda etapa tenemos la transmisión oral de estos recuerdos a las comunidades cristianas. Y en un tercer punto tenemos la misma escritura de los evangelios, una vez que se ha recopilado toda la información. Y finalmente tenemos también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por San Lucas y continúa la historia del Evangelio de San Lucas. En este libro se narran los orígenes del cristianismo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se narran los hechos hasta el año 64 después de Cristo. En este libro se da también información de los primeros líderes de la iglesia, de San Pedro y de San Pablo. Pero no nos van a presentar la historia de su vida, sino cómo ellos fueron transmitiendo el Evangelio y todo lo que tuvieron que sufrir a causa de la transmisión del Evangelio. Entonces vamos a empezar ahora sí con ver el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo nos va a mostrar a Jesús como el Mesías prometido del pueblo judío. Lo presenta como el mayor profeta que enseña la ley y que llama a ser fieles a Dios. Y en él vamos a encontrar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a decir de dónde viene y nos va a mostrar que él viene de la casa de David, que es la promesa que habían dado los profetas para ver de dónde iba a venir el Mesías. Este evangelio nos va a presentar primero a Jesús, su infancia y su preparación para la misión que tenía sobre la tierra. Después nos va a presentar el ministerio de Jesús, en donde nos va a hablar sobre los hechos y las palabras con que nuestro Señor Jesucristo anunció el reino de Dios y nos enseñó a amar a Dios Padre. Vino a enseñarnos cómo vivir este reino. Y finalmente nos va a hablar de la pasión y muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con la formación del nuevo pueblo de Dios, de la unión de todos los que confiaron y creyeron realmente en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio nosotros también vamos a ver los conflictos que enfrentaba la comunidad con el judaísmo de la época, especialmente con los fariseos. Mateo pinta un cuadro de Jesús como el Hijo de Dios que ama al Padre y que hace que su amor sea la norma de su vida. Jesús es el Hijo prometido a David que reinaría para siempre. El Mesías que trae al pueblo judío la liberación y la salvación que esperaba con tanto anhelo. Esta buena noticia, esta buena nueva debe ser proclamada a judíos y no judíos por igual. Pues el mismo Jesús dejó en la iglesia la misión: vayan y entonces hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y lo vamos a encontrar en este evangelio. A Mateo se le conoce como el evangelista de la iglesia, pues es el único evangelista que da pautas a los líderes de la iglesia sobre cómo guiar a los fieles, hacer decisiones y cumplir su misión. Entonces, esta es la introducción a este evangelio, que nos va a mostrar muchas cosas muy interesantes. Entonces vamos a empezar, vamos a leer primero todo el primer capítulo del Evangelio de San Mateo y vamos a ir deteniéndonos en algunas partes que son importantes. Entonces, comienzo con la lectura. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé,
Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asaf. Asaf, padre de Josafat. Josafat, padre de Joram. Joram, padre de Osías. Osías fue padre de Joatam. Joatam, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amós. Amós, padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos. Durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliasim. Eliasim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquim. Aquim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y le puso el nombre de Jesús. Entonces, aquí termina este primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Y entonces nos encontramos una lista larguísima de nombres extraños, ¿no? Muchos de estos nombres no los hemos oído en toda nuestra vida. Son nombres del pueblo judío. Y muchas veces nosotros ni siquiera hemos escuchado estos nombres. Por ejemplo, Boz, Aminadab, Nazón, ¿no? Es muy raro que una persona en nuestros países lleve alguno de estos nombres. Sin embargo, nos encontramos algo interesante. Hay veces que los protestantes nos dicen que María tuvo más hijos. Y es curioso que en este evangelio nos encontremos los siguientes textos. Por ejemplo, Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Luego tenemos Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos. Y tenemos otra referencia en donde nos habla también de sus hermanos, que no la encuentro. Pero bueno, el chiste es que nos dice que además del hijo principal, que es del que va a venir, o del padre que va a dar origen al siguiente hijo, nos habla también de hermanos. Y cuando llega a Jesús, cuando llega a María, dice: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Pero no vemos que en ningún momento diga y a sus hermanos. Entonces nos está diciendo este evangelio que el único hijo de María fue Jesús, ¿sí? Es el unigénito y es el primogénito. Entonces, después de esta genealogía o de este árbol genealógico,
que Mateo empieza su evangelio con este árbol genealógico. Mateo nos explica a través de este árbol que Jesús es el Mesías, que es el profeta de profetas. Por eso inicia la presentación del libro con el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Y nos indica que la alianza que fue hecha con Abraham se restablece en nuestro Señor Jesucristo. Y también nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es descendiente del rey David y que en él se cumplen las promesas que Dios había hecho a través de los profetas. Es interesante ver que entre los antepasados de Jesús podemos encontrar personas de todo rango social. Encontramos patriarcas, como es Abraham, encontramos reyes, como el rey David, y encontramos también campesinos, como Booz. Tenemos santos, como Josías, personas de vida ejemplar, personas de vida intachable, y encontramos también pecadores, personas que cayeron en las tentaciones, que tuvieron una vida no tan ejemplar como Manasés, como Tamar y como su suegro Judá. Y también incluye personas no judías. Tenemos el caso de Ruth y de Betsabé. ¿Y por qué el evangelista incluiría también a estas personas y las nombraría en el evangelio? Pues porque nos muestra que Jesús no margina a nadie, no hace a un lado a nadie y no discrimina a nadie, sino que asume en su persona la realidad humana y la realidad de todos los seres humanos involucrados en el planeta, ¿no? Después viene ya el pasaje mismo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nos habla de cómo la Santísima Virgen María, su madre, y de San José ya estaban comprometidos, pero ellos todavía no vivían juntos. En la tradición judía primero venía el compromiso, pasaba un tiempo en el que ambas personas vivían por separado y después ya se celebraba la boda, ya se celebraba la fiesta y entonces ellos ya hacían una vida matrimonial. Entonces por ello nos dice que María estaba comprometida con José, pero todavía no estaban viviendo juntos. Entonces, en ese momento en el que la Santísima Virgen todavía no vivía con San José, recibe la visitación del ángel, que nosotros conocemos como la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Este episodio en particular no se encuentra en este evangelio, lo vamos a ver en otros evangelios. Sin embargo, aquí sí nos habla de que el Espíritu Santo hizo el milagro en ella para que la Santísima Virgen tuviera un hijo. Dice, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. San José no sabía de este hecho, no sabía que la Virgen tenía un hijo del Espíritu Santo, y él pensaba que la Virgen lo había traicionado y que había cometido adulterio. Y como en aquel entonces el adulterio era penado con lapidación, a las mujeres adúlteras las llevaban a un precipicio y las apedreaban hasta que morían, San José no quería esto para la Virgen. Y entonces lo que se acostumbraba en aquel entonces era que si el esposo se separaba de la esposa, al esposo no le hacían nada. Entonces, y a la mujer tampoco, porque había sido una decisión del esposo. Entonces, él lo que hace es pensar en dejarla en secreto, para que nadie se entere y para que ella no sufra las consecuencias del adulterio. Y mientras él estaba en esta meditación y en este dilema, en sueños, Dios le habla a través de un ángel y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Es aquí en donde José, como era el padre, él tenía la autoridad de poner el nombre al hijo. Por eso a él se le revela el nombre que Dios quiere para este hijo, para Jesús. Y además le dice que no tema, que María no le ha sido infiel, que esto es un milagro del Espíritu Santo, y le revela que es obra de Dios, que es el Mesías prometido.
Y es una gran responsabilidad que adquirió San José. San José adquirió esta responsabilidad de ser el custodio de la Sagrada Familia, de ser el protector de nuestro Señor Jesucristo, de cuidarlo, de amarlo, de enseñarlo a vivir en la tierra, de enseñarle la vida de un ser humano. Y San José, en este papel protector que tenía de nuestro Señor Jesucristo, muere antes de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Si San José hubiera permanecido vivo durante la vida pública, él en ese papel protector no hubiera permitido que nuestro Señor Jesucristo sufriera. Y esto ya no concordaba con el plan de la salvación, ¿no? Nuestro Señor San José, si hubiera vivido durante la crucifixión, hubiera impedido a toda costa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y sin la crucifixión no hubiera podido venir la redención al mundo. Es por ello que él tiene que morir antes. Después nos habla San Mateo de una profecía que viene dada por los profetas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el caso de la palabra Emmanuel, es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, es Dios venir a hacerse hombre para la redención. Sin embargo, el nombre de Jesús tiene su misión, el de salvar al pueblo de todos los pecados. Es por ello que Dios pide que se le ponga el nombre de Jesús. En esta profecía que nos revela San Mateo, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, nos habla de la señal que Dios le iba a dar al pueblo de Israel para que supieran que esta persona era realmente el Mesías. El prodigio o el hecho milagroso era que una virgen concebiría, generaría la vida, y además, siendo virgen, daría a luz un hijo y ella permanecería virgen. Este es un milagro maravilloso y lo debemos entender como la luz de Dios. Pero para ayudarnos a entenderlo, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, a través de sus apariciones, han venido a explicar cómo fue este hecho maravilloso. Ustedes lo pueden leer en Mística Ciudad de Dios, de Sor María de Jesús de Ágreda, en donde la Virgen revela cómo fue que Dios genera la vida en su vientre, cómo es que nuestro Señor Jesucristo entra en su seno, y cómo es que ella da luz y se genera este milagro de permanecer virgen. Y ella lo explica de la siguiente forma. Nosotros imaginemos que el vientre purísimo de la Santísima Virgen es un cristal transparente, es un cristal lleno de pureza. Y a través de ese cristal, si nosotros vemos, por ejemplo, la ventana en la mañana, vemos que pasa el rayo de la luz del sol e ilumina el cuarto. De manera igual, nosotros entendemos a Dios como la luz, ¿no? Y lo decimos incluso en el credo. Dios es luz de luz. Esa luz entró a través del cristal, que es María Santísima, y al entrar en su vientre, se quedó ahí. Empezó a crecer, se empezó a desarrollar en el vientre de la Santísima Virgen. Y es ahí en donde, pasados los 9 meses de la gestación, llegado el momento en que la Virgen tendría que dar a luz, vuelve a salir de la misma manera en la que entró, como esa luz. Y entonces hay relatos como el de Santa Catalina Emmerich, en donde ella dice que ve cuando la Virgen va a dar a luz, ve que toda la cueva se ilumina. Y entonces de repente va bajando esa luz y ya ve al niño Jesús en los brazos de la Virgen. Porque así como entró, como ese rayo de luz que entró en el seno de la Virgen, así salió, pero ahora ya convertido en un hombre. Y se depositó en los brazos mismos de la Santísima Virgen. Entonces, esto es un milagro maravilloso que obró Dios, él por ser la luz, y que muchas veces esto no lo entienden los hermanos protestantes, ¿no?
que dicen que la Virgen María pues no es virgen. Entonces Dios elige a la Virgen María y a José para darle una familia a Jesús, darle esta sagrada familia. Nuestro Señor Jesucristo fue concebido en María por obra del Espíritu Santo. En él podemos ver la intervención de un ángel, que son los mensajeros de Dios, el arcángel San Gabriel. Vemos la revelación de la maternidad de María como obra del Espíritu Santo. Ella es madre de Dios, porque hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y vemos también la aceptación del plan de Dios, tanto por la Virgen como por San José. Ambos dieron su permiso, su aceptación al plan de Dios y permitieron que ese plan de Dios se diera en sus vidas. Aquí no leemos el fiat de la Virgen María, pero en el Evangelio de Lucas, ahí sí leemos que la Virgen le dice: hágase en mí según tu palabra. Ellos aceptan la voluntad de Dios en su vida y la hacen vida, ¿sí? en su camino. Mateo ve en el misterio de la encarnación de Jesús el cumplimiento de la profecía mesiánica del Emanuel, que significa Dios con nosotros. La virginidad de María realza la obra de Dios y la identidad de Jesús, quien tiene la naturaleza divina de su Padre y la naturaleza humana de su Madre. La Iglesia Católica basa su fe en la concepción virginal de Jesús, que lo podemos leer en este relato y también en el relato de San Lucas. Entonces, hay algo que es también muy interesante que se da en el proceso de la gestación. Cuando una mamá está embarazada de su hijo, no es solamente no está aislado el hijo de la madre, sino que la madre comparte con su hijo el alimento, el agua, la sangre y también moléculas que son importantes para que el bebé sienta lo que está pasando en el exterior. Si la mamá está feliz, el bebé lo siente a través de estos neurotransmisores. Si la mamá está triste, el bebé lo siente. Si la mamá ama a su hijo, el bebé también siente ese amor de madre a través de estos compuestos químicos que viajan en la sangre. Entonces, imaginemos todo el intercambio de estos compuestos, de estas moléculas, de estas células que la Santísima Virgen le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no llegó al mundo a implantarse ya como un bebé totalmente formado. No, Él llegó como esa luz a implantarse en el seno de María y fue creciendo con el amor de María, fue creciendo con las células de María, con la sangre de María y con los nutrientes, con las moléculas, con el amor de la Virgen. Y se llenó de su presencia y de su esencia, se llenó de María. Por ello es madre auténtica y verdadera de Jesús como hombre y como Dios. No podemos separar la humanidad de la divinidad. Y si eso pasa con una madre terrenal, con una madre en pecado, ¿qué no pasará con una mujer purísima, inmaculada, como la Virgen María? Entonces nuestro Señor Jesucristo realmente tiene las células de María y tiene todo lo que es de María. Porque María, al aceptar su sí, le dio todo su amor, le dio todo su ser, ¿sí? Es un hecho extraordinario y maravilloso que la ciencia nos enseña. Nos enseña cómo se desarrolla un bebé, pero también nos enseña a entender por qué María es madre verdadera de Jesús. Y bueno, pues finalmente nos dice que ella dio a luz a su hijo y que le puso el nombre de Jesús. El lunes leeremos la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la visita de los magos, cómo es que viajan a Egipto, y les voy a explicar algo interesante de este viaje a Egipto. Vamos a ver la matanza de los santos inocentes y luego cómo regresan de Egipto a Nazaret. Y vamos a ver también el capítulo número 2, que si nosotros vemos el Evangelio hace un brinco, y es a lo que le llamamos la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que es parte de su infancia y de su juventud.
Y entonces ya nos va a mostrar el evangelista San Mateo la predicación de San Juan el Bautista en el capítulo número 3. Y vamos a ver si podemos leer hasta el 4, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Eso lo veríamos el día lunes. Entonces, qué hermoso es que nosotros podamos entender la profundidad de los evangelios y que vayamos leyendo la Sagrada Escritura y nos vayamos llenando de esa luz que el Señor derrama a través de su palabra escrita. Muy bien, queridos hermanos, pues ahora vamos a ver en nuestro siguiente tema, que es registros akáshicos, y que es un engaño más del demonio, una pseudoterapia, una forma de engañar a las personas que tienen necesidades físicas y espirituales, sobre todo de salud, de respuesta ante los problemas de la vida. Y el demonio lo que hace es engañarnos, ¿no? Y nos engaña a través de estas pseudoterapias que utilizan el recurso a los demonios y a los muertos. Toda la información que les voy a decir está de un libro que se dedica a la difusión y a la enseñanza de cómo hacer registros akáshicos. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cuáles son estos peligros, cuáles son estas trampas, y que si bien tiene partes de verdad, también partes de mentira, que nos pueden confundir y que, como mencionan al Espíritu Santo y como mencionan santos y ángeles, pues decimos, pues está bien, es católico, pero en realidad no lo es y es un grave engaño. Entonces fíjense bien, los registros akáshicos son una dimensión de la conciencia que tiene un registro vibratorio de cada alma a lo largo de su viaje. Este cuerpo vibratorio de conciencia se halla en todas partes y se puede acceder a él en todo momento y en todo lugar. Nos dice este libro que los registros constituyen un cuerpo experimental de conocimiento y que este registro contiene todo lo que se haya pensado, dicho y todo lo que haya hecho cada alma a lo largo de toda su existencia, y ahí también están contenidas todas las posibilidades futuras. Si nosotros lo vemos como algo físico, podríamos entenderlo como una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca espiritual en donde están estos libros y en donde cada libro contiene información de lo que dijimos, de lo que hicimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y entonces cuando nosotros necesitamos o tenemos una pregunta, pues podemos recurrir a estos recursos, a esta biblioteca, y encontrar la respuesta, ¿no? Entonces parecería algo muy interesante, algo muy bueno. Vamos a seguir viendo de qué se trata y vamos a ir encontrando ahí los errorcitos que nos pueden llevar a este engaño. En esto nosotros encontramos un término que ellos le llaman dimensión de la conciencia y que dice que es una esfera del mundo invisible en donde los seres humanos identifican y experimentan sus características, sus cualidades, sus rasgos, y que todo está contenido en esta esfera. Entonces, lo que tiene que hacer la persona para poder solucionar sus problemas es acceder a esta información que está en esta esfera. Y que ahí pues ya estamos viendo como que algo no cuadra, ¿no? Ya estamos viendo como una situación mágica aquí. Entonces dice que estas dimensiones de la conciencia, estas esferas, tienen distintas regiones y que nosotros podemos tener, por ejemplo, la región de la mente, el consciente, el inconsciente, la memoria, las áreas de capacidades musicales, de matemáticas, etc. Las áreas del cerebro que gobiernan las capacidades físicas, las dimensiones de la conciencia que nos conducirían a estados de relajación, y que todas estas dimensiones de la conciencia tendrían en común que son invisibles. Entonces, durante el proceso de acceso o de apertura de estos registros, de estas regiones en donde se encuentra toda esta información que nos pertenece, se pasa de un estado de conciencia humana ordinaria, es decir, del mundo en el cual nos estamos moviendo, hasta un estado de conciencia universal divina. Y aquí es en donde empiezan los errores.
Dice, en la cual reconocemos nuestra unidad con lo divino en todos los niveles. Si nosotros leemos el Evangelio, nosotros nos vamos a encontrar con que nuestro Señor Jesucristo dice, sean uno con nosotros como el Padre y yo somos uno. Sin embargo, no quiere decir que nosotros estemos unidos a la divinidad y que seamos Dios. Conforme vayamos avanzando la lectura, vamos a ver que el objetivo prácticamente es vernos a nosotros como dioses, cuando esto no es así. Entonces, dice que pasamos del estado normal de conciencia a un estado de conciencia universal divina. Casi casi como si accediéramos al poder de Dios, ¿no? Y para ello pues no necesitamos de hacer un registro akáshico. Para acceder a Dios nosotros nos basta con hacer oración, con acercarnos a la misa. Ahí encontramos a Dios. Entonces aquí ya empiezan a sonarnos estas alertas de estas terapias. Dice, se podría decir sin caer en la exageración que acceder al Akasha es como tener vislumbres del cielo en la tierra. Esto es un engaño, ¿no? Nos están diciendo que si nosotros accedemos a este sitio en donde están estos registros akáshicos, es como si nosotros accediéramos al cielo, ¿no? Aún estando en la tierra. Ahí ya empieza el error y entonces las personas creen que están realmente contactando con Dios, acercándose a Dios, cuando en realidad esto no es así. Y aquí viene una cosa que ya nos hace ver el error de estas doctrinas. Dice, en la introducción del Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, se encuentra la mejor descripción de la palabra Akasha. A ver, ¿el Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo? Eso no lo encontramos en la Sagrada Escritura. Y ahora, si estamos ya metiendo aquí signos zodiacales como Acuario, entonces nos estamos topando ya con cosas del horóscopo y de la astrología que son totalmente nueva era. Y aunque diga que son evangelios de nuestro Señor Jesucristo o de Jesús el Cristo, nosotros encontramos también en la Biblia auténtica que dice, si cualquier ángel de luz se presenta y les enseña un evangelio distinto al de Cristo, sea anatema, es decir, sea maldito. Es decir, estas terapias, estas técnicas conllevan una maldición, porque se están enseñando cosas en nombre de Jesús que Jesús jamás enseñó. Y se están accediendo a lugares que Jesús no enseñó, ¿no? Porque incluso meten el tema de la reencarnación, y la reencarnación también es algo contrario a la doctrina católica. Jesús no dice en su evangelio que nosotros tengamos más vidas. Jesús nos habla de que después de morir seremos juzgados y que ese juicio nos llevará al cielo, al purgatorio o al infierno, a donde merezcamos ir. Vamos a ver qué es lo que dice este evangelio de Acuario de Jesús el Cristo sobre la Akasha, que es en donde estarían todos estos registros de nuestra vida. Dice, Akasha es una palabra sánscrita que significa sustancia primaria. Sánscrito es un idioma antiguo de la India, de la cual todas las cosas han sido formadas. Es el primer estado de la cristalización del espíritu. Esta sustancia akáshica o primaria es de una finura exquisita y es tan sensible que la más ligera vibración de un éter en cualquier lugar del universo hace que quede registrada una impresión indeleble sobre ella. Es decir, que nuestras acciones en la Tierra harían vibrar el éter en el universo. Y esa vibración del éter generaría el registro, ¿sí? O esa información que se guardara en el Akasha. Tengan cuidado también porque he visto en TikTok algunas, ¿cómo decirle? Experimentos en donde ponen varitas de cobre o ponen como antenas de cobre y que plantan sobre las macetas y dicen que para que se pueda tomar la energía del universo o la energía del éter
y que pase a las plantas y entonces las plantas estén más bonitas. No lo hagan porque también eso es parte de la brujería, parte de todo esto de la nueva era. Este, en realidad ese éter no existe. Ellos lo toman como una energía, ¿no? Pero en realidad científicamente no se ha demostrado la existencia de ese éter. Eso del éter viene de los alquimistas. Ellos sí creían en estos 4 elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego, y creían en el quinto elemento que era el éter. Entonces de esas ideas que tenían los alquimistas, vienen estas ideas ahora para la nueva era. ¿De acuerdo? Entonces, dice que cuando se habla de la akasha o de la sustancia primaria, se está refiriendo a la energía en su primer y más primitivo estado. Antes de que haya sido dirigida por nuestros pensamientos individuales y afectada por las emociones en esta vida. Y después nos va a hablar, este libro nos habla sobre este Evangelio de Acuario, y dice que un pasaje de este Evangelio dice lo siguiente: y Jesús abrió a los discípulos el significado del camino oculto y del santo aliento, y que la luz que no puede apagarse. Les habló de todo lo referente al libro de la vida, a los pergaminos de Grafael, al libro del recuerdo de Dios, donde todos los pensamientos y las palabras de los hombres están escritos. Entonces, en este engaño, pues nos está haciendo ver como si Jesús tuviera un libro en el cual va guardando toda la información de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, y entonces tenemos ese libro en esa biblioteca, ¿no? Y después podemos acceder a ese libro para resolver nuestros problemas. Eso es lo que daría a entender, y que no es solamente un libro, ¿no? Sino que son algunos pergaminos, otros libros, en donde están estos pensamientos y palabras, ¿no? Este evangelio, pues, obviamente no es inspirado por Dios, no es inspirado por el Espíritu Santo, y es inspirado por el demonio. Entonces, tiene estos elementos erróneos. Entonces, después nos dice que los registros akáshicos son el cuerpo de la luz de la autoconciencia universal. Siempre que vean los términos del universo y de la energía del universo y de la conciencia del universo y todo este tipo de cosas que nos remiten no a Dios sino al universo, son de nueva era y hay que tener mucho cuidado con esto. Nos dice también que los registros akáshicos contienen vibraciones radiantes de luz que todas las cosas generan, y que cada vez que se accede a estos registros, la conciencia se ve afectada por la luz de estos registros que nos ilumina supuestamente, y cuando esto ocurre los efectos de la luz se hacen evidentes en los pensamientos y emociones, y se empieza a experimentar una sensación de paz y de bienestar, que les he de decir que es una sensación de falsa paz y de falso bienestar, ¿sí? El demonio no da estas sensaciones. Y recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura: el demonio se puede presentar como ángel de luz. Y ahora viene otra cosa que forma parte del engaño, y que nos encontramos este engaño también en el Reiki. Dice: los registros akáshicos están gobernados y protegidos por un grupo de seres de luz. Siempre que les hablen de seres de luz, son estos demonios, ¿sí? Nosotros no le llamamos seres de luz. Nosotros hablamos las cosas como son: Dios, los ángeles, los santos, la Virgen, San José. No andamos diciendo es que un ser de luz me visitó. No. Ahí ya hay un problema, ¿sí? Dice que estos seres de luz, que no son físicos, se llaman señores de los registros. Y que estos seres son los que mantienen guardados y mantienen seguros a estos registros, como si alguien los quisiera robar, ¿no? Bueno, y ellos además tienen la facultad de acceder a estos registros y de permitirle a las personas que quieren acceder a ellos ver qué es lo que pueden acceder, qué es lo que pueden saber y qué no, ¿no? Ellos son los que van decidiendo qué es lo que muestran y qué es lo que no muestran.
Entonces, además de estos señores de los registros, también hay maestros, profesores, amados, y además ellos dicen que también hay santos y ángeles. Pero vamos a ver realmente quiénes son estos señores, quiénes son estos maestros. Y nos dice en principio este mismo libro, no estoy hablando desde el punto de vista católico todavía, sino que todo, acuérdense que se los estoy leyendo de un libro que enseña registros akáshicos, escrito por ellos mismos, por los que lo practican. Dice, aunque los señores de los registros y los maestros son seres no físicos, algunos de los profesores y todos los amados han tenido una existencia humana en la tierra. Cuando usted trabaje en los registros akáshicos, no verá nunca a los señores de los registros, ni verá a los profesores ni a los amados con la forma humana con la que existieron, pero podrá sentir su presencia energética. Si un profesor o un amado considera adecuado y necesario adelantarse y transmitir cierta información, entonces nos encontramos con estas presencias energéticas que en realidad son espíritus inmundos que están ahí en donde se están haciendo estas canalizaciones, que sería la forma adecuada de decirlo, ¿no? Es un contactismo a espíritus inmundos. Aurelia, no consulte registros akáshicos, por favor. Son engaños. Entonces no se acerque a ello. Evítese muchos problemas, porque todo ello nos va a traer contaminación espiritual, nos va a traer una infestación en nuestros hogares y después hay que hacer mucho para que se vayan todos esos espíritus inmundos. No se acerquen a los registros akáshicos, por favor. Todo esto se los estoy explicando para que sepan de qué hablan estas personas, para que vean cómo es que hacen todo este tipo de cosas y para que detecten el engaño, ¿sí? El engaño detrás de todo esto. Entonces, para estos registros akáshicos, las personas hacen preguntas y ellos empiezan a sentir en su interior o a escuchar voces que les dan la respuesta. Antes de pasar a ver cómo es que se hace todo esto, quiero hablarles sobre estos maestros y estos amados y profesores para que veamos lo que dicen ellos que son, y pues nosotros ya sabemos que son espíritus inmundos, demonios, que están ahí tratando de perder a las almas. Entonces, los señores de los registros son un grupo de seres de luz que trabajan en el nivel universal. En lugar de hacerlo con almas individuales, los seres de luz son seres no físicos que están implicados en todos los niveles de la conciencia y que revigorizan y generan una cualidad superior de luz en todos los rincones del universo. Dice, los señores de los registros son los responsables de mantener la integridad y la incorruptibilidad de los registros, y como tal son ellos los que deciden quién puede y quién no puede acceder a los registros, ¿no? Serían como los guardianes de todo esto. Luego, los maestros son un grupo de seres de luz, que al igual que los señores de los registros nunca han tenido un cuerpo físico. Pero a diferencia de los señores que trabajan a nivel universal, estos trabajan con almas individuales. Entonces, son como los maestros Reiki, ¿no? Que cada persona o cada maestro de Reiki tiene a su maestro que le va guiando y que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Como vemos, estas explicaciones, tanto de los señores como de los maestros, son de seres no físicos. Y por lo tanto estaríamos hablando de estos ángeles caídos o demonios originales. Los otros, que se supone que tuvieron cuerpos físicos, podríamos estar hablando de almas condenadas, que están en el infierno y que están pagando su condena, y que pues trabajan al servicio de los ángeles caídos, de acuerdo a las explicaciones que nos dan las mismas personas que trabajan con estos registros. Después dice, los profesores pueden haber tenido previamente un cuerpo físico, es lo que les digo, pueden ser almas de personas que han sido condenadas.
Dice, a diferencia de sus maestros, los profesores no están con usted a lo largo de toda la existencia de su alma y solamente acuden en ayuda en función de una lección que deben aprender, ¿no? Solamente llegan cuando la persona necesita saber algo, pero eso es porque la persona le ha dado permiso a esa alma de acercarse. Y eso es muy peligroso, ¿no? Puede contaminar su vida. Y luego tenemos a los que ellos le llaman los amados, que son personas que aparentemente la persona conoció en la vida y que fallecieron. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque no todas las personas con las cuales convivimos pues van a ir al infierno, ¿no? Eso no es lo que esperamos. Esperamos que todos puedan llegar en algún momento al cielo y que pasen, si Dios así lo permite, por el purgatorio. Pero el demonio es muy hábil y el demonio sí conoce a todas estas personas y sabe cómo actuaban y sabe cómo hablaban y sabe cuáles eran los gestos y cuáles eran las frases que estas personas decían. Y entonces lo que hace el demonio es imitarlos, ¿no? Y entonces parece que nos está llegando un mensaje de una persona amada, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y en realidad son mensajes de espíritus inmundos. Estas prácticas son semejantes a las prácticas mediúmicas, ¿sí? Al contacto con los muertos, por eso no las debemos de practicar. Y después ellos tienen una visión retorcida de lo que son los santos y de lo que son los ángeles. Dice, en que se diferencian los ángeles y los santos de los maestros, profesores y amados akáshicos, y responde, los ángeles son similares a los maestros, en el sentido en que ambos grupos trabajan directamente con las personas a un título individual. La diferencia entre ambos es que los maestros no tienen identidades individuales y los ángeles tienen identidades, personalidades y poderes específicos. Le atribuyen poderes preternaturales a los ángeles. Y luego dice, una persona puede invocar a un ángel en concreto, ¿no? Y aquí nos mencionan a Ariel, que Ariel no está reconocido por la Iglesia Católica como un ángel o como un arcángel. Y luego dice, pedirle a ese ángel que utilice sus exclusivos poderes para que le ayude en una necesidad específica. El problema aquí no es invocar al ángel, ¿no? El problema aquí es mencionar ángeles que sean en realidad ángeles caídos. Y el problema también es que a veces lo hacen a través de rituales, lo hacen a través de velas de cierto color y no lo hacen a través de oraciones católicas. Y luego dice que los santos funcionan de un modo muy parecido al de los profesores. Y también nos dice que los ángeles y los santos los consideran porque las personas buscan su ayuda y hay gente que busca la ayuda de estos santos o ángeles específicos, ¿no? Entonces, como la gente los busca, pues ellos lo incluyeron. La nueva era así es, toma de todas las religiones lo que más les gusta y entonces lo funden en una sola idea, en una idea nueva, que parece novedosa y que va de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces es muy cómodo la nueva era, ¿no? Pero ahí va involucrado el engaño de el demonio, de todos estos seres inmundos que buscan perder a las almas. Entonces, ¿cómo es que las personas reciben la información de estos maestros o de estos profesores supuestos, ¿no? De estos ángeles caídos? Dice, puede ser que se escuche una información en la cabeza. Pueden ser palabras, frases o una larga disertación, un largo texto, ¿no? Casi una enseñanza. A veces la gente pregunta a qué suenan estos seres. Y dice que suenan de un modo muy diferente de una lectura a otra, de un modo único y singular, que es tan único y singular como la persona a la cual le van a hacer la lectura, ¿no? Luego dice, puede ser también que se vean cosas con el ojo de la mente. Entonces, si nosotros nos acordamos del yoga, ahí encontraremos la respuesta de este ojo de la mente, ¿no? Que sería este tercer ojo que supuestamente se abre y que nos da acceso al poder oculto, ¿no? Que nos abre
a poderes sobrenaturales. Y en realidad, pues este tercer ojo veíamos que es un portal, ¿no? De entrada al demonio. Y que en realidad lo que estamos haciendo es tomar poderes demoníacos. Dice, quizá vea colores, auras o campos de energía, imágenes, simbolismos o formas, o un video de un suceso en concreto. Y luego dice, o puede experimentarse distintas sensaciones emocionales o físicas, ¿no? Sensaciones de hormigueos, de agitación, de calor, de frío, y entonces la persona interpreta estas sensaciones como un mensaje para la persona que está consultando su registro. Entonces, ahora que sabemos cómo es a grandes rasgos que se llevan a cabo estos registros, nosotros vemos este engaño, ¿no? Primero nos está diciendo que hay seres a través de los cuales nosotros podemos acceder a esta información. Pero estos seres no son ni el Espíritu Santo, ni el Padre, ni el Hijo, no son Dios. No son ni siquiera la Virgen, ni son los santos, ¿no? Entonces, ¿quién nos está dando la información? Pues un ángel caído. Y luego tenemos el problema de esta energía universal. Y tenemos el problema de que estamos asistiendo con una persona que está haciendo como si fuera un medium, ¿no? Que está contactándose con espíritus inmundos, y que esos espíritus inmundos son realmente los que nos están dando el mensaje. Entonces no podemos tomar como verdad estos mensajes. El demonio es el padre de la mentira. Y todo esto es mentira. Pero si nosotros asistimos a todo esto, ¿por qué se hace realidad? Porque le permitimos al demonio que actúe en nuestras vidas. Y entonces eso no iba a pasar en nuestra vida. Pero como nosotros le dimos apertura al demonio, él hace que suceda en nuestra vida. Es una cosa muy compleja. Pero el mundo espiritual así es, ¿sí? Nosotros mismos le estamos permitiendo al demonio actuar sobre nuestra vida. Y entonces después las cosas se ponen peor, ¿no? Entonces, Leticia nos dice cómo nos llevan a la perdición, porque estamos confiando en estos supuestos seres que nos van a ayudar en nuestros problemas, en lugar de recurrir a la oración, en lugar de pedirle ayuda a Dios, como es lo que nos propone nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, vayan a mi Padre, pídanle a mi Padre. No dice que vayamos a los maestros ascendidos o a los seres iluminados. Y es más, no nos está hablando que ellos intercedan por nosotros a Dios, nos está diciendo que ellos son los que nos van a dar solución a nuestros problemas. Entonces, esto es depositar nuestra confianza en el demonio y no en Dios. Por eso nos lleva a la perdición de nuestra alma. Yeshua, mi Salvador, igualmente que Dios lo bendiga. El ángel Ariel, sí es un ángel caído, ¿sí? Dentro de la Sagrada Escritura no están estos nombres de arcángeles. Los únicos arcángeles que están descritos en la Biblia son Miguel, Gabriel y Rafael. De ahí en fuera, todos los demás nombres hay que tener cuidado, porque pueden ser ángeles caídos. Hay algunos nombres que están en evangelios apócrifos, que no fueron reconocidos por la iglesia, pero que esos nombres sí pueden ser utilizados porque están escritos en esos evangelios. Y hay otros que ocupan, por ejemplo, la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa tiene también nombres de arcángeles, que también está permitido usarlos, ¿sí? Pero tratemos de no usar nombres diferentes a Miguel, Gabriel y Rafael, porque nos pueden llevar a confusión o nos pueden llevar a invocar ángeles caídos. Entonces lo mejor es invocar solamente a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael, y por las oraciones permitidas por la iglesia. Si ustedes buscan en internet oraciones a San Miguel, oraciones a San Gabriel o oraciones a San Rafael, hay oraciones que vienen contaminadas. Y hay oraciones que dicen cosas sobre el universo
o trae a mí la abundancia, o yo decreto que tal cosa, y eso nos puede traer contaminación espiritual. Tienen que ser oraciones permitidas por la Iglesia, sobre todo en materia de ángeles, que es muy fácil que la nueva era nos contamine las oraciones, ¿sí? Igualmente, que Dios lo bendiga, Bernardo Valenzuela. Sí, el ángel Ariel es caído. El libro de Enoch me parece que no está, o sea, no es, tiene problemas ese libro. No hay que invocar o sea, en materia de ángeles, lo mejor es solamente Miguel, Gabriel y Rafael. Los demás hay que evitar invocarlos, ¿sí? No sabemos si sean ángeles caídos y después las consecuencias son muy graves, entonces mejor no invocarlos. Lo que podemos hacer es decir, a los 7 ángeles que están delante del trono de Dios, que es como nos lo muestra la Sagrada Escritura, ¿no? Los 7 ángeles o los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios y hacer la petición. Entonces ahí sí ya estamos pidiéndole ángeles de Dios y no ángeles caídos. Por favor, Leticia. Claro que sí. Exactamente, Aurelia. El Padre Nuestro es una oración auténtica de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Ave María. Podemos hacer la oración a San Miguel Arcángel eh, del Papa León, y esas oraciones sí son auténticas, ¿sí? Podemos pedirle al Arcángel San Rafael o San Gabriel, también podemos pedir su intercesión y hay que cuidarnos, por ejemplo, de esta mano que tiene 7 arcángeles, ¿no? Y que vienen con nombres Chamuel y no sé qué otros nombres tienen, que pues no sabemos realmente de dónde salieron esos nombres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres de los arcángeles y no andarle poniendo nombre a nuestro ángel de la guarda, porque también no sabemos cuál sea el nombre que Dios le dio a ese ángel y nosotros podemos tener problemas si andamos poniendo nombres que no, ¿sí? Exactamente, Bernardo. Los ángeles caídos son servidores del mayor ángel caído, ¿no? De los principados mayores, de Satanás y de sus secuaces. Entonces, los registros akáshicos junto con todo lo de la nueva era se han puesto muy de moda. Hay que evitar asistir a todo este tipo de prácticas. Lo ocupan sobre todo psicólogos que, como tiene partes emocionales y todo esto, a los psicólogos les encanta, ¿no? Y entonces nos andan mandando a registros akáshicos, a yoga, a reiki, a constelaciones familiares. Y sí, aparentemente se solucionan los problemas y encontramos respuestas y todo, pero pasado el tiempo, vemos que el problema regresa incluso con mayor fuerza y vemos que viene acompañado de más problemas. Acuérdense que un demonio, una vez que vamos con un brujo o a los registros akáshicos o esto, pues nos liberan de ese demonio, pero entran otros 3 de mayor rango. Y entonces después estamos todos infestados, todos contaminados con este tipo de entidades. Entonces lo mejor es no practicar nada de esto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a hacer ahora nuestra oración que siempre hacemos, queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé salud en nuestras enfermedades. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con todo esto, con todos estos engaños de la nueva era, que nos ayude a que su preciosísima sangre destruya todos estos engaños. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen que aplaste la cabeza de la serpiente que está detrás de todos estos engaños. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Señor nos dice: Hijo, en tu enfermedad ora al Señor porque Él te sanará. Volvamos la mirada a Dios.
Recordemos que las enfermedades son fruto del pecado, una purificación para limpiar el alma de toda la mugre que cargamos. Si en la infinita misericordia de Dios está sanar nuestros males corporales y espirituales, que así sea. Pero si en su divina voluntad es mejor sufrir estos males para la purificación de nuestras almas, que se haga su voluntad y no la nuestra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que selles a toda persona, hechos, situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busca hacernos daño. Sella, Señor Jesucristo, toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, los volcanes, los cráteres, las montañas, los lagos y lagunas, los ríos, los océanos y los mares, y el universo entero. Y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos. Te suplicamos, Señor, que selles con tu preciosísima sangre nuestra vida personal, con todas nuestras cosas materiales y espirituales. Sella nuestro pasado, presente y futuro, para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas, y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas, destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de Guadalupe, de los ángeles, de los santos, te presentamos nuestras enfermedades del cuerpo y del alma, de la mente y de todos nuestros sentidos, para que nos sanes y sanes a todos los enfermos, especialmente a mis hermanos de Caminando en la Fe Católica, a todos sus familiares, a todos sus seres cercanos que tengan alguna enfermedad. Te los ponemos en tus benditas manos, para que puedan recibir los dones de la salud necesarios. Tomamos tus méritos divinos en tu divina voluntad. Todos pedimos en tu divina voluntad, y por los méritos de tu infancia, por tu preciosísima sangre, por tus santas llagas. Creemos en tu poder, oh Jesús, que la fuerza de tu Espíritu Santo sea liberada en este momento y nos sane a todos. Que el soplo de San Miguel Arcángel, junto con el poder de Nuestra Señora desatadora de nudos, y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cubran y defiendan de los poderes del infierno, que buscan llevarnos por el camino de la perdición. Te lo pedimos junto con San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelcina, San Cipriano. Defiéndanos principalmente de los grandes principados demoníacos, de todo espíritu de bloqueo mental, de todo espíritu de control mental, de todo espíritu de lujuria, de todo espíritu de depresión, de todo espíritu de ateísmo, y demás legiones de ángeles caídos, almas errantes y entidades espirituales adicionales, para que no puedan atacar a nuestras familias, y si le están atacando, lo dejen de hacer. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y por la intercesión de María, Rosa Mística, de los ángeles, de los santos, de las benditas ánimas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones, de todo resentimiento, rechazo, carencia de amor, depresión y soledad. Sánanos de toda frustración, fracaso, complejos, traumas, odios, divisiones, envidias, hipocresías, ira, rabia, orgullo, soberbia, y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros padecemos. Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu santa presencia, y danos tu llenura, tu libertad y tu amor. Danos la paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Madre de la Iglesia, de los ángeles y santos del cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener. Sánanos del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción, de la adicción a las redes sociales. Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia. Sánanos de depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental,
decepciones, desengaños, amarguras, rebeldía, idolatría y superstición, de toda enfermedad mental y de cualquier falta de perdón. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, de los santos ángeles y de los santos, y benditas almas del purgatorio, Padre Santo, te pedimos que nos liberes de toda atadura genética dañosa proveniente de nuestros antepasados. En el nombre de Jesucristo te pedimos que cortes, Padre Santo, en este momento, cualquier atadura de pecado que haya sido transmitida por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada. Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani, te pedimos nos envíes los dones de sanación y liberación necesarios para que podamos sanar y ser liberados totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho, o hayan hecho nuestros antepasados u otras personas en nuestro nombre, para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, o para pretender conocer el futuro, o bien para conseguir el amor o la salud, propios o ajenos, a tener dominio y control sobre personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora de la Salud de Páscuaro, de los ángeles, de los santos, y de las benditas almas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda enfermedad curable o incurable. Sánanos especialmente de las enfermedades que tú sabes que cada uno de mis hermanos, de nosotros padecemos, de todos nuestros familiares que también tienen enfermedades, para que nos envíes pronto los dones de sanación que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos sanes especialmente del cáncer, de toda enfermedad glandular, de diabetes, enfermedades de la tiroides, obesidad, anorexia, asma, artritis, artrosis, hígado graso, vesícula, enfermedades circulatorias, hipertensión, enfermedades de la piel, dermatitis, acné, alergias, enfermedades respiratorias, laringitis e inflamación, enfermedades estomacales, colitis, gastritis, nervios, ansiedad, estrés, anemia, sida y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros padecemos. Santísima Virgen de Santa Anita, abogada de los enfermos, sánanos y libéranos. Amén. Suplicamos a Nuestra Señora del Carmen, junto a San José, terror de los demonios, San Patricio de Irlanda, San Benito Abad, San Cipriano, y todos los santos exorcistas, para que liberen y sanen todo daño producido por actos de nueva era, películas malditas, brujerías lanzadas, actos de vudú, santería, hechicería, magia blanca, negra, verde o de cualquier color. Te pedimos, Madre Santísima, de la Soledad de Oaxaca, que destruyas todo pacto, reto, sello, alianza, consagración al maligno, perjuros, conjuros, maleficios, sortilegios e invocaciones que hayan sido realizadas en nuestros hogares o lanzadas contra nuestra familia, y envía en su lugar al Espíritu Santo, y derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras construcciones, en nuestros hogares, desde el subsuelo, y en todas las personas que ahí habitan, y también sobre los que hoy nos encontramos rezando delante de tu bendita imagen de Nuestra Señora de la Salud. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente te suplicamos, Padre Eterno, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Akita, Nuestra Señora de Atocha, y por los méritos de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre, te pedimos junto con San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelcina, San Cipriano, que sean destruidos los amuletos y talismanes, herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, ajos o sábilas con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de cementerio, velas de colores curadas, fetiches y representaciones de nuestra persona o de nuestros familiares, de cualquier material o forma que se encuentren enterrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas. Te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa,
que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio. Cualquier comida o bebida mezclada con brujería que hayamos ingerido, y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en nuestro cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, negocio o cualquier pertenencia o objeto que esté cercano a nosotros y que haya sido maldecido o consagrado al mal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras plegarias. A través de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te pedimos que nos envíes la sanación y destruyas en nosotros el pecado. Líbranos de los 7 pecados capitales, del aborto, de la unión libre, del adulterio, de la ideología de género, de la promiscuidad, de las faltas a la sexualidad querida por Dios, de la pornografía, de la cultura de la muerte, de la impureza. Nuestra Señora de Sheshan, destruye y libéranos de la nueva era, del yoga, del reiki, de la bioenergética, de la curación con imanes, de la meditación trascendental, de la reencarnación, del hipnotismo, de los viajes astrales, de los ritos chamánicos, espiritistas, espiritualistas, de los registros akáshicos, de la masonería, de la Rosacruz, de las sectas, de la brujería, del esoterismo, del horóscopo, de la astrología, de los talismanes, de los falsos santos, de la falsa santa muerte, de cualquier elemento de la suerte, de cualquier juego demoníaco, del manejo de péndulos, cuarzos, inciensos no benditos y demás actos para atraer el dinero, de las regresiones, de toda clase de adivinación, de la lectura de cartas, caracoles, café, mano, entre otros, de los pecados de la lengua y demás males que aquejan al mundo y especialmente a México. Te pedimos que nos sanes y liberes de todo el mal producido por estas falsas ideas. Sánanos y libéranos de todas las maldiciones que recibimos a través de las canciones, de la televisión, de las personas que nos desean el mal, de las personas que nos maldicen y de las maldiciones lanzadas por nuestros superiores. Sabemos que tú estás actuando con todo tu poder y que todo lo puedes. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Oh Madre de Dios, María Rosa Mística, concédenos junto con el Arcángel San Rafael, el Arcángel de la sanación de Dios, la gracia de tener un profundo dolor por nuestros pecados, e implorar ante Dios 3 veces tu santo nombre, para que conceda el auxilio divino en nuestras enfermedades. Amén. Muy bien, queridos hermanos, qué hermosas oraciones que nos ayudan a liberarnos de todas estas cargas que
que a veces tenemos o de todos estos ataques que tenemos por parte del enemigo y también todas las situaciones que nos pasan, ¿no? Actualmente que estamos viviendo esta sequía, todas nuestras enfermedades. Y bueno, unirnos en oración siempre es bueno, nos ayuda, nos da más fuerza. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que se unan a Telegram. Igual lo buscan como Caminando en la Fe Católica. Tenemos la misma foto de perfil para que ustedes puedan entrar ahí. Están los enlaces de los libros para que ustedes puedan entrar a la biblioteca y tengan acceso a los libros, tengan acceso a las oraciones. Ahí está esta oración que hacemos al final de cada en vivo. Tenemos la oración para el exorcismo de los sacramentales. Tenemos los libros que hemos tratado en los distintos programas. Y también los invito a que vayan al canal de YouTube. Ahí voy subiendo los programas estos que tenemos aquí en vivo. Allá los voy resubiendo para que si se perdieron el tema o llegaron tarde o lo quieren volver a ver, pues ahí lo tengan listo para que puedan tomar la información que necesiten. Si no tienen Telegram, escríbanme por favor, me escriben un mensaje directamente aquí a TikTok y ya ahí yo les envío el enlace para que puedan tener el acceso a estos libros. Son totalmente gratuitos y en el Telegram les voy subiendo cosas. Ahorita no les he subido muchas cosas, pero quiero irles subiendo cosas de los santos, de oraciones, canciones católicas, para que nos vayamos llenando de la luz de Dios, ¿sí? Ahí me pueden poner también sus propuestas de temas, qué es lo que les gustaría ver, y para que esto vaya creciendo y vayamos creciendo espiritualmente todos, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y ya se las contesto con todo gusto. Acuérdense que si tienen un poquito de aceite bendito exorcizado, tomen un poquito después de estas oraciones y se hagan una crucecita con este aceitito en su frente y se hagan otra crucecita en el lugar de enfermedad. Acuérdense que el aceite es un sacramental que Dios nos ha dado para la salud, que nos ayuda a tener una mejor salud. De nada, Yesenia, gracias a ustedes por estar aquí, gracias Elizabeth por estar aquí y gracias a todos por sus me gusta, por las veces que comparten el en vivo, por sus regalos, por todo lo que ustedes dejan aquí. Muchas gracias, eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir evangelizando, a que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y entendiendo mejor las cosas, ¿no? Entendiendo mejor la Sagrada Escritura, viendo esos engaños que el maligno nos pone en el mundo actual, que quiere todo de inmediato, rápido, sin esforzarse nada, pues es el lugar ideal para que el maligno actúe, ¿no? Pero tenemos que estar atentos y conociendo todo esto, ya no es tan fácil que caigamos en estos errores, ¿no? Muchas veces no es por querer ofender a Dios que caemos en esto, sino por nuestra misma necesidad. El mundo actual tiene mucha necesidad y el demonio lo sabe, por eso nos pone estas trampas. Entonces, si no hay preguntas, queridos hermanos, nos veríamos el día lunes, para tratar los temas. No me acuerdo qué tema nos toca, pero ahí en Telegram les subo la programación de la siguiente semana y para que sigamos tratando los temas, sigamos hablando de Dios, sigamos leyendo, vamos a seguir leyendo nuestra Sagrada Escritura, para entender el Evangelio, para llenarnos de la palabra de Dios. Albert, escríbame aquí a TikTok y vemos qué podemos hacer. Para ver qué podemos hacer, porque sí, entonces me escribe aquí en un mensaje en TikTok y ahí platicamos, ¿de acuerdo? Así es, Yeshua, mi Salvador,
Que viva la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Sí, por favor, para que ahí platiquemos y veamos qué podemos hacer. Entonces, queridos hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos primero Dios el día lunes. Que la Santísima Virgen María nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, nos vemos pronto.